Queridos hermanos, muy buenos días. Realmente es un placer enorme estar aquí en Colombia, donde fuimos tan bien recibidos, y además de eso para participar de esta fiesta espiritual. El llamado ese que recibimos del Cristo para el trabajo. Y justamente hoy a la mañana, en la oración de la mañana, daba gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por la oportunidad de poder participar de esta fiesta que seguramente nos enriquece, nos engalana nuestros espíritus y que luego de este evento seguramente vamos a salir, como decía la hermana, con una voluntad firme de trabajar en el bien y de realizar esa transformación. Porque la doctrina espírita realmente es ese regalo que hemos recibido a través de nuestro insigne codificador Allan Kardec, ese hombre abnegado que realmente ha sido un ejemplo de trabajo durante su larga trayectoria. Sabemos que Kardec dejó muchas horas de descanso, de sueño, para que hoy podamos estar aquí disfrutando de esta maravilla, digo yo, de este mapa de ruta que son las leyes morales. Las leyes morales que al conocerlas realmente pasan a orientar nuestra vida, a darnos un sentido real y ayudarnos a que no nos perdamos en este mundo tumultuoso en el cual vivimos hoy. Realmente las leyes son esa guía segura para que cada uno de nosotros, analizando nuestra conciencia, podamos entonces encontrar ese real sentido de la vida, ¿no? Vamos a comenzar a analizar esta ley que realmente es tan interesante y que cuando empezamos a profundizarla, vemos que es inmensamente rica. Y recordando ese pasaje bíblico de Jesús, donde nos cita que Él no vino a la tierra para ser servido, sino para servir, pensamos, ¿qué sería servir? Y seguramente Jesús no venía a cumplir los caprichos de cada uno, porque Jesús sabía decir no, y nosotros lo vimos en diversas situaciones, a donde tuvo que decir no y fue muy firme. Entonces seguramente Jesús vino para atender las necesidades legítimas de las personas en el contexto en el cual nos encontráramos. Jesús vino para mostrarnos el camino, para ayudarnos a que nosotros, espíritus, en ese proceso largo de evolución, encontráramos ese conocimiento, esas leyes naturales que son las leyes divinas que rigen los universos y que son las leyes que regirán nuestras próximas existencias. La importancia es tal que cuando nosotros logremos incorporar ese conocimiento en nosotros, en esta vida en la cual estamos transitando, continuaremos más allá de esta vida y en las siguientes y en los próximos mundos que habitemos, regidos por esas leyes divinas. Entonces, imagínense cuán importancia tiene para nuestro espíritu hoy estar recibiendo este conocimiento y este bálsamo. Y entonces, nos dicen los espíritus, en esa pregunta 674, la necesidad del trabajo, ¿es una ley de la naturaleza?
Y los espíritus responden que el trabajo constituye una ley de la naturaleza, por lo mismo que es una necesidad. Y la civilización obliga al hombre a más trabajo cuanto más aumenta sus necesidades y sus goces. Entonces vemos que a lo largo de nuestro proceso en el planeta Tierra, nosotros hemos ido cambiando nuestras necesidades y nuestros goces. Pero eso de alguna manera también tenemos que tener cuidado porque muchas veces se transforma en una trampa. Porque cuando trabajamos mucho y nos dedicamos mucho al trabajo material solamente, para conseguir cosas materiales, pasamos a descuidar otro tipo de trabajo. Entonces, los espíritus además nos dicen que ese trabajo es una necesidad, que nosotros necesitamos trabajar. Y seguramente hoy es un día festivo acá en Colombia. Hay mucha gente que está de ferias, diríamos, de asueto, y no están trabajando materialmente. Pero qué bueno poder encontrarnos aquí trabajando espiritualmente nuestro espíritu, cultivándonos, que también vamos a ver que forma parte de un trabajo. Porque entonces, consultando a los espíritus, ellos le preguntan, el codificador les pregunta, ¿solo debemos entender por trabajo las ocupaciones materiales? Y ellos responden que no, que el espíritu trabaja como el cuerpo y que toda ocupación es un trabajo. Y esto realmente es revelador de los espíritus. Toda ocupación útil es un trabajo. Entonces, por lo tanto, creemos que trabajar es un deber de todos y que implica a cada uno de nosotros aportar y ayudar para construir un mundo mejor. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad y como veíamos en la ley anterior, nosotros necesitamos ser un factor de progreso. Entonces, ese factor de progreso va a ser en la medida que nosotros podamos encontrar la felicidad en el trabajo, porque el trabajo también se va a reportar en una necesidad psíquica del ser humano. El hombre tiene necesidad de sentirse útil. Si nosotros no nos sentimos útiles, empezamos a desarrollar complejos, empezamos a sentirnos depresivos, porque en nuestra naturaleza está el trabajar. Entonces, imagínense ya empezar a pensar la importancia del trabajo. Verlo realmente como una cosa buena, porque nosotros generalmente vemos que la idea del trabajo está difundida como algo que decimos, ufa, es lunes, tenemos que volver a levantarnos, tenemos que volver a ir a trabajar, y se festeja en nuestras sociedades el día viernes. Decimos, qué bueno que hoy es viernes, que se viene el fin de semana, que no tenemos que trabajar nuevamente. Y creo que realmente la idea es un poco de que traemos del paraíso, de eso de no hacer nada, de esa beatitud que íbamos a desencarnar, íbamos a ir a un paraíso donde estaban los ángeles gordos y que ahí íbamos a estar reposando por siempre, ¿no? Pero vamos a ver que Jesús ya nos decía en sus enseñanzas magistrales, mi Padre trabaja hasta hoy y yo también trabajo. Y vemos que los espíritus felices trabajan para siempre.
Entonces, aunque no nos guste, tenemos que pensar que el trabajo forma parte de nuestra evolución. Y vamos a acomodar el corazón a la idea de ser útiles y de estar siempre desarrollando alguna actividad. Y hasta si vamos a reflexionar lo que sería un paraíso en un lugar de una delicia y de paz que de repente abriera las puertas a una población perezosa y llena de vicios, una reclamando del otro con envidia, no queriendo hacer nada, y ese paraíso entonces no iría a resistir. El trabajo entonces prepara a las personas para una vivencia armónica y para la felicidad. Y continuando con nuestro codificador Allan Kardec, en la pregunta 676, él le pregunta, ¿por qué el trabajo es impuesto al hombre? Y ellos responden que es una consecuencia de nuestra naturaleza corporal, que constituye una expiación y que al mismo tiempo es un medio para perfeccionar nuestro intelecto y que a no ser por el trabajo, el hombre permanecería en la infancia de la inteligencia. Por eso solo debe su alimento, seguridad y bienestar a su trabajo y actividad. Al que es demasiado frágil de cuerpo, Dios le ha concedido la inteligencia para que supra con ella su debilidad, pero se trata siempre de un trabajo. Entonces vemos que el trabajo para nosotros tiene una finalidad educativa. Nosotros como seres encarnados tenemos necesidades. Nosotros debemos de mantener este cuerpo, que bastante trabajo nos da, que a veces está un poco pasadito de kilos, está pesado. Debemos de dormir, a veces nos enfermamos y tenemos que cuidar de él, y también es un trabajo. Comprar medicamentos. Y todo eso nos lleva, nuestras necesidades acá, a trabajar para cuidar estas necesidades materiales. Tenemos que vestirnos, abrigarnos, necesitamos vivir en una casa que nos cuide del frío, un vehículo que nos traslade, y todo eso va a ser un resultante de nuestro trabajo material para ganar de alguna manera esas condiciones. ¿Y qué pasa entonces? Tenemos que disciplinarnos para generar ese dinero. Nos tenemos que levantar temprano casi todos los días. Por ahí hay gente que tiene suerte y no se levanta todos los días tan temprano. Pero generalmente los trabajos son tempranos. Entonces eso ya conlleva una disciplina. Tenemos que ir a lugares que muchas veces no todo el mundo trabaja en aquello que le gustaría trabajar. Entonces vamos a trabajar a regañadientes con ese esfuerzo, y cuando llegamos al lugar de trabajo, allí, interactuando con otras personas, tenemos que desarrollar la tolerancia, la paciencia, la comprensión y vaya cuántas otras cosas. En mi caso, por ejemplo, yo soy empresario y me dedico a ventas. Entonces, imagínense que yo tengo que ser sumamente amable y gentil, porque si no, pierdo clientes. Nosotros, los vendedores, tenemos que ser gentiles. Entonces, de alguna manera nos tenemos que, cada uno en su profesión, hacer lo mejor y dar lo mejor para generar ese recurso económico que nos va a llevar a desarrollarnos. Y muchas veces hay personas que con su esfuerzo luego llegan a la noche cansados y salen a estudiar nuevamente. Seguramente acá hay muchos que lo harán. Y al salir a estudiar nuevamente, ahí estamos desarrollando la inteligencia, la disciplina, porque hoy el trabajo es muy competitivo y nos requiere cada vez más donación de nosotros mismos
para lograr esos recursos económicos que nuestras necesidades materiales actuales nos exigen. Entonces, como vemos, cada una de esas actividades tan simples, tan sencillas del día a día, el higienizarnos, el vestirnos, el ir a trabajar, el cumplir un horario, que lo hacemos de una manera muy natural y que aparentemente lo hacemos mecánicamente. Eso está teniendo en nosotros una educación del carácter. Nos estamos disciplinando y día a día vamos educando nuestro carácter y vamos a ver que a través de los años, y seguramente si hablamos con las personas que ya están jubiladas o están prestas a jubilarse, van a tener la oportunidad de ver que ellos a lo largo de su vida van a ir disciplinando y transformándose en una persona más confiable. Por lo tanto, el trabajo se transforma en una finalidad educativa indiscutible. Dice que es un proceso de educación necesaria de nuestra naturaleza corpórea. Entonces, hay cosas que solamente las vamos a hacer cuando estamos encarnados. Hay necesidades que solamente las tenemos acá como encarnados, el comer, por ejemplo. Entonces, por eso los espíritus nos dicen que es una imposición de la materia. Entonces, cada vez que estoy trabajando con ello, voy desarrollando mi inteligencia. Los espíritus, entonces, con esa manera, esa modalidad de ver el trabajo, nos están dando realmente ese concepto, entonces, revolucionario de que toda ocupación es útil. ¿Y qué les parece cuando nosotros reencarnamos? ¿Habremos elegido el trabajo que tenemos hoy? ¿Estará dentro de nuestra programación el trabajar en tal o cual cosa? Y es interesante pensarlo así, ¿no? Y ustedes saben que realmente existe una programación, pero siempre va a depender de nuestro libre albedrío. Porque seguramente muchos de nosotros habremos elegido y nos habremos preparado, programado para una determinada actividad, pero luego al llegar acá va a depender mucho de nuestro esfuerzo para lograr el nivel de desempeño. Vamos a ver, hay profesiones, por ejemplo un médico, sabemos que tiene muchos años de estudio y que para entrar a una universidad tiene que dar un examen de ingreso y que tiene que tener un determinado nivel de notas y de esfuerzo para lograrlo. Y muchos quedan en el camino. Y así sucede con tantas otras profesiones. Entonces, no siempre logramos llegar a cumplir aquella proyección que hicimos en el mundo espiritual y que entonces vemos que Jesús nos rehabilita por el trabajo para lograr entonces resarcirnos de aquellas necesidades que nuestro espíritu necesita. Porque en cada una de las actividades que cada uno realiza en este momento, si la analizamos, hay una gran educación para el espíritu. Si nosotros económicamente no fuimos buenos administradores, teniendo recursos, seguramente en la próxima reencarnación no nos van a dar esos mismos recursos porque tal vez eso nos generó o nos proyectó en la pereza, en la ociosidad y no utilizamos bien esos recursos para ayudar a otros. Y hoy tenemos que venir del otro lado
de la cara de la moneda para entonces trabajar y disciplinarnos en eso que nosotros no logramos hacer. Vemos que hay ocupaciones que son remuneradas y otras que no lo son. La ocupación remunerada es la que nos proporciona el dinero o los medios económicos para nuestro sustento. Pero hay otras ocupaciones que son muy importantes, como por ejemplo la paternidad. La paternidad también es un trabajo. Y qué interesante verlo así, ¿no? Es un trabajo y cada uno de nosotros va de alguna manera a tener hijos que van a estar directamente relacionados con el comportamiento que nosotros tuvimos en otras vidas. Si nosotros como trabajadores del Cristo fuimos padres negligentes, hoy vamos a recibir a espíritus rebeldes, difíciles, que a través del cuidado del día a día y de nuestra donación, ellos van a ir rehabilitándose con el pasado, donde no fuimos muy dignos. Entonces vemos que también a través de ese tipo de trabajos estamos trabajando nuestro espíritu. Cuando trabajamos en empresas, que tenemos que coordinar equipos de trabajo, nos enfrentamos a diferentes dificultades y a veces miramos las profesiones de los demás y decimos, ¿cómo me gustaría tener la profesión del otro? Es como mirar el jardín del vecino y decir, el jardín del vecino está más lindo que el mío. Pero analizándolo, vamos a ver que nuestras dificultades, que parecen difíciles, son aquellas necesarias para enseñarnos a amar aquello que hacemos. Aprender a sentirme útil, a hacer el bien, no hacer las cosas con mala voluntad. Y vaya si esto es importante. Hacer todo lo que realicemos, hacerlo con buena voluntad. Entonces, aprender a ser confiable, gentil, competente, entendiendo que el camino de mi rehabilitación es ese, ya que por el trabajo es que yo me rehabilito. Yo me estoy rehabilitando. Y es muy interesante un pasaje a donde el gran reformista Martín Lutero, en cierta fecha, llega un zapatero a hablar con Lutero y le pregunta, ¿cómo hago para ser mejor cristiano? ¿Cómo hago para servir mejor a Dios? Y seguramente nosotros pensamos que Lutero le iba a decir que saliera a pregonar el Evangelio. ¿Saben cuál fue la respuesta? Le dice al zapatero, haga un buen zapato y véndalo por un precio justo. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, si hace su parte en la sociedad, si nosotros como padres hacemos nuestro trabajo, si los hijos como hijos realizan su trabajo, si los profesores que enseñan realizan bien su trabajo, si los políticos que dirigen las naciones realizan bien su trabajo, seguramente cada uno en nuestra posición en la cual nos encontremos, vamos a desarrollar nuestro talento y vamos a construir ese mundo mejor, porque Dios no se equivoca. Entonces, desde esa perspectiva, lo vemos fácil. Cada uno debe de hacer lo que hace de la mejor manera y con la mejor buena voluntad.
Y vemos que en la naturaleza todo trabaja. Los animales, nos dicen los espíritus, que también trabajan, pero trabajan de una manera diferente a la nuestra. Ellos tienen una tarea que en realidad no es el desarrollo de la inteligencia, sino ellos trabajan en la propia conservación. Ellos son agentes que secundan los designios del Creador y su tarea no deja por eso de cooperar en el último objetivo de la naturaleza. Toda la creación está trabajando al servicio del Padre. Todo es perfecto. Entonces, también los espíritus, Allan Kardec les pregunta si en los mundos más evolucionados se trabaja. ¿Y cuál es la respuesta? Ellos le dicen que sí, que el trabajo es constante y permanente en todos los mundos y en todos los planos del universo. Que la índole del trabajo va a ser relativa a la naturaleza de nuestras necesidades. Cuanto menos materialistas son estas, tantos menos materiales serán los trabajos. Pero nos dice además que no crea por eso el hombre que permanezca allí inactivo e inútil. La ociosidad sería un tormento en vez de ser un beneficio. Entonces vemos que además ellos nos hablan de que es muy interesante trabajar, que los padres deben de trabajar para sus hijos, que por eso Dios ha hecho el amor filial y el amor paterno, un sentimiento natural, a fin de que mediante ese mutuo afecto los miembros de una misma familia sean inducidos a ayudarse recíprocamente. En todas las situaciones laborales hay una enseñanza. Cuando nosotros como padres nos donamos a nuestros hijos, y vaya si tenemos que invertir en ellos, en lo material, en lo espiritual, en lo emocional, estamos allí trabajando para esa inteligencia divina y luego también ellos tienen la oportunidad que en nuestra vejez puedan devolvernos y desarrollar la caridad, ayudándonos a nosotros también, a través del trabajo, a evolucionar. Y todo ese trabajo, todo eso que realizamos con tantas horas y que son diversas de acuerdo a las sociedades. Pregunta Allan Kardec, 683, ¿cuál es el límite del trabajo? Y muy inteligentemente, los espíritus le dicen que el límite es el límite de las fuerzas. Por lo demás, Dios deja el libre albedrío al hombre. Entonces, vemos que como todas las leyes también están reglamentadas y tienen un límite, y que es el uso y el abuso. Entonces, el límite del trabajo es el límite de las fuerzas físicas, que las fuerzas físicas difieren entre los seres humanos. Hay algunos que tienen más condiciones y otros menos condiciones. Entonces, eso es regulable de acuerdo a cada uno de nosotros. Y nos dice además que el cansancio no debe de ser ultrapasado. Nosotros tenemos que saber poner límites en ese trabajo. Porque el trabajo también puede ser un medio de vida y debería de ser ese medio de vida y no de apresurar la muerte. Entonces necesito estar muy atento para no tornarme un viciado del trabajo. Y seguramente nosotros todos conocemos gente que es viciosa de trabajar. Su hobby es trabajar. Entonces, muchas veces también
el trabajar en exceso es una manera de fugarse de los compromisos familiares. Trabajamos muchas horas afuera, no estamos en nuestras casas, no atendemos a nuestras familias y no atendemos a nuestras responsabilidades dentro del hogar. Entonces, tenemos que pensar que todo tiene un límite y que eso va a depender de cada uno de nosotros y eso es un análisis personal que debemos de hacer. El patrón no debe de explotar a su empleado. Seguramente acá hay gente que es patrón, ¿no? Y que no debe de impedir que ese empleado tenga sus horas necesarias de descanso y pensar que nosotros en esas horas de descanso que tenemos todos, se puede transformar también como en una trampa. Porque en esas horas de descanso, ¿a dónde estamos utilizando nuestras horas? ¿Qué hacemos en nuestras horas de descanso? Es preciso prestar atención en eso, en cómo gasto mi tiempo libre, porque eso va a hablar de mi nivel de atención, de conciencia de mi tiempo evolutivo. Es un periodo que debo usar para recomponerme, para ejercitar mi creatividad, para pensar en la vida, pero teniendo cuidado para no desarrollar malos hábitos en ese periodo. Muchas veces conocemos personas que son excelentes funcionarios y luego de salir de la empresa, el fin de semana, se dedican a todo tipo de excesos y llegan luego a comenzar la semana, pero esas horas de trabajo libre, porque decíamos que siempre estamos trabajando, ¿en qué estamos utilizando nuestro tiempo libre? Juana de Ángelis nos dice que el momento peligroso para el cristiano no es el del trabajo, no es el de la lucha, no es el del dolor, sino el de la ociosidad. La hora libre, dice Juana, es la más peligrosa que existe. ¿Qué hago cuando yo puedo hacer lo que quiero? Y eso es revelador de mi carácter. Es una reflexión interesante para analizarla y prestar atención para ayudarnos a rectificarnos. No debemos de confundir el reposo con ociosidad. Entonces, muchas veces el trabajo es duro, es difícil, es frustrante para mucha gente. Entonces, necesitamos cambiar de actividades y movilizar otras energías. Entonces, cuando nos involucramos en otro tipo de actividades, eso termina siendo para nosotros como restitucional. Recomponemos nuestras energías. Cuando trabajamos, por ejemplo, involucrados en un trabajo de asistencia social, cuando vamos al centro espírita, cuando nos involucramos en una organización, una ONG, para ayudar a otros, en ese momento nosotros nos sentimos útiles, porque a veces hacemos actividades muy burocráticas, muy metódicas, donde no vemos realmente el sentido cuál es. Porque eso es tan mecánico que ¿dónde está el fin? Entonces necesito recomponerme, tomar ese oxígeno de sentirme útil. Y vamos a ver otra pregunta. A ver si es esta. 685 tendría que ser. 685.
Allan Kardec, en el libro de los Espíritus, en la pregunta 685A, dice: ¿pero qué recursos queda al anciano que, teniendo necesidad de trabajar para vivir, no puede hacerlo? Y hoy tenemos muchos en la sociedad. Y ahí entonces, ellos nos dicen que no basta decir al hombre que tiene que trabajar. Necesita ganarse el sustento con su labor, encontrando ocupación. Cuando la falta de trabajo se generaliza, toma proporciones de una plaga como la miseria. Y la ciencia económica busca remedio a esto con el equilibrio entre producción y consumo. Entonces vemos que sería fundamental, dice Allan Kardec ahí, trabajar en la educación. No en la educación intelectual, sino en la educación moral. Porque la educación es el conjunto de hábitos adquiridos. Por eso muchas veces dice que si pensamos en la masa de individuos que son arrojados a diario en el torrente de la población, sin principios, sin frenos y liberados a sus propios instintos, ¿debemos asombrarnos de las desastrosas consecuencias que de ello resultan? Entonces debemos de trabajar en el orden y la previsión. El espiritismo, en sus postulados de reeducación moral y renovación social, presenta el trabajo como una ley del progreso espiritual y moral, y a través de la cual el hombre, consciente de su transpersonalidad, cultiva los valores y principios de una sociedad igualitaria y dignificada por el respeto al prójimo en todos los niveles de la existencia. También León Denis, en el libro Socialismo y Espiritismo, nos dice que si todos los hombres estuviésemos penetrados del esplendor de estas leyes, comprenderían la finalidad que se persigue a través de los tiempos, se asociarían con todas las fuerzas de su corazón, con toda su alma a la obra universal de la belleza y de la armonía, pues sabrían que trabajando para el todo trabajarían para ellos mismos. No existirían tantos odios y tantas resistencias. Realmente cada uno de nosotros es agente transformador a donde nos encontremos. Y donde cada uno de nosotros haga su parte, vamos a construir ese mundo sin odios, sin resistencias, sin rencores. Y nos dice además León Denis en ese libro que es fantástico, se los recomiendo, Socialismo y Espiritismo, es un libro que muchas veces no lo leemos. Nos dice que la tarea más urgente y más necesaria para cada uno de nosotros sería la de trabajar en el cultivo de nuestro yo, en la reforma del carácter, a efectos de servir de ejemplo a aquellos que nos rodean y así sucesivamente a la sociedad entera. Actuando en tal sentido, entraremos plenamente en los caminos de nuestro destino final, ya que la educación del alma es la finalidad última, el fin supremo de nuestra inmensa evolución. Y continúa diciéndonos que no hay doctrina que nos pueda proporcionar tanta consolación como el espiritismo, pues él nos demuestra que todo sobrevive para evolucionar. Las almas que nos precedieron en su patria al más allá conservan los tesoros de su ternura, nos protegen, nos asisten en circunstancias difíciles y a ellas las encontraremos un día para recorrer juntos nuevas etapas ascensionales. El trabajo entonces es un deber social para todos los seres, teniendo la vista de la evolución, y vemos que los espíritus permanentemente en todos sus niveles están trabajando. Estoy corto de tiempo. Vamos a ver acá en nuestro hogar una recomendación, gracias, una recomendación de Clarencio
a donde André Luis se presenta allí con aquella señora que quería trabajar ayudando a sus hijos que estaban en el mundo espiritual y solamente tenía 300 y pocas horas en 6 años de trabajo en nuestro hogar. Entonces vemos que Clarencio muy sabiamente le cuenta determinadas pautas de los espíritus. El Padre creó el servicio y la cooperación como leyes que nadie puede traicionar sin perjuicio propio. El trabajo y la humildad son los dos márgenes del camino para el auxilio. Ningún administrador podrá ser útil a los que ama si no sabe servir y obedecer noblemente. Hiérase, dice él, el corazón o experiméntense en dificultades, que sepa cada cual que todo servicio útil pertenece al dador universal. Los que no cooperan no reciben cooperación. Esto es una ley divina. Y también en el Evangelio según el Espiritismo, el Espíritu Fernando nos dice que si Dios en sus designios os ha hecho nacer en un centro que hayáis podido desarrollar vuestra inteligencia, es que quiere que hagáis uso de ella para bien de todos, porque es una misión que os da, poniendo en vuestras manos el instrumento con cuya ayuda podéis desarrollar, cuando venga el caso, las inteligencias atrasadas y conducirlas a Dios. Entonces, la invitación queda hecha. Jesús, nuestro divino Maestro, en Jesús, Juan 5, capítulo 5, versículo 17, nos decía que hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Todo en el universo trabaja, cada uno de nosotros forma parte de ese proceso evolutivo. El Padre espera por nosotros y ayer, en una reunión privada, Becerra de Meneses nos decía que nosotros somos los soldados que hoy tiene el Cristo en la tierra, que cada uno de nosotros se transformaría en esas manos para ejecutar y transformar el mundo que vivimos. Así que podamos llevarnos de esta ley la necesidad de ser útiles, la visión de que todo se debe de hacer con buena voluntad y transformarnos en esos trabajadores fieles del Cristo. Muchas gracias.